Good morning, students. Welcome to my class. My name is Donny. I'm the teacher, and today we are going to make a new lesson. The lesson is the use of there is, there are. Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es el profesor Donny, y el día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema correspondiente al uso del there is y there are. Este video está dirigido para los alumnos del sexto y primer grado de secundaria. Entonces, comenzamos con el video. English course, curso de inglés, teacher, quien les habla, Donny Chambi Escobar, and the topic, there is, there are, y el tema, there is, there are, que significa hay. Listo. Como les dije anteriormente, there is y there are expresan lo mismo, significan hay. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre utilizar el there is y el there are? La diferencia es en los casos en los cuales voy a aplicar esta expresión. There is la utilizo para indicar singularidad, es decir, para sustantivos singulares. Y there are lo voy a utilizar para expresar sustantivos en plural. ¿Ya? Ahora vamos a aprender a trabajar con este there is y este there are. Me dicen, las transformaciones y contracciones de estas expresiones son exactamente iguales a lo estudiado en el verbo to be. Ustedes recordarán que en el verbo to be primero iba mi sujeto, de allí venía el verbo to be, de allí el complemento. Esto es muy similar, pero en vez de un sujeto yo voy a utilizar there. ¿Ya? There. There is para singular, there are para plural. Ahora, esta es en la forma afirmativa y ambos significan lo mismo. Hay. Ahora, ¿qué sucede si es que yo quiero expresar no hay? En este caso, lo que debo de hacer es negar el verbo to be, ¿sí? Es decir, delante del verbo to be voy a colocar un not. Por eso es que aquí yo tengo there isn't. Isn't, recuerden que es la contracción del is más not. Is más not me da isn't. Listo, entonces aquí solo tengo la contracción del is más el not. Ahora, ¿qué pasa en el caso del are? En el caso del are es lo mismo. Después del are coloco un not y en contracción se dice aren't. Ahora, ¿qué significan ambos? Significan no hay, es decir, que estoy trabajando en la forma negativa. Y por último, vamos a la forma interrogativa, de interrogative form. ¿Qué sucedía con el verbo to be? El verbo to be pasaba adelante. Entonces lo mismo va a ocurrir en estos casos. El verbo to be pasa delante del there. ¿Sí? Aquí tendría is there I en forma de pregunta. Y en este caso are there I también en forma de pregunta, perdón. Y la diferencia es que esta expresión la utilizo para singular y esta expresión para plural. A ver, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí yo quiero decir hay un plátano en mi cocina. Entonces, ¿cómo digo hay? De la siguiente manera. There is. ¿Ya? Y me dirán, ¿por qué, profesor, there is? Porque yo voy a indicar que hay un plátano en mi cocina, es decir, un solo plátano, singular. Entonces diré a banana in my kitchen. Listo. There is a banana in my kitchen. Hay un plátano en mi cocina. A ver, ¿qué sucede si yo quisiera decir, por ejemplo, que hay 2 plátanos en mi cocina? En ese caso voy a utilizar el there are. ¿Por qué? Porque al indicar 2 yo estoy trabajando ya con plural. There are 2 bananas in my kitchen. There are 2 bananas in my kitchen. Hay 2 plátanos en mi cocina. 2 plátanos, plural. Un plátano singular. Listo. A ver, vamos a ver ahora un ejemplo en la forma negativa. Para la forma negativa trabajan exactamente igual. There isn't para singular
there aren't para plural. Por ejemplo, yo quiero decir, no hay un gato en mi jardín. Entonces, ¿cómo digo no hay? No hay se dice there isn't. There isn't a cat in my garden. No hay un gato en mi jardín. Un gato, singular. Ahora, ¿qué sucedería si es que yo digo gatos? Gatos, plural. En este caso deberé usar la expresión there aren't cats in my garden. ¿Qué estoy diciendo aquí? No hay gatos en mi jardín. Gatos, plural. ¿Ya? Si yo quiero ser más específico, podría decir, por ejemplo, two cats. There aren't two cats in my garden. No hay dos gatos en mi jardín, ¿verdad? Dos gatos o gatos sigue siendo plural, por eso trabaja con el there aren't. Listo. Ahora vamos a ver un ejemplo en la forma de pregunta. ¿Cómo diría? ¿Hay un hombre en mi casa? ¿Sí? En este caso empezaría de la siguiente manera. Is there a man in my house? Is there a man in my house? ¿Hay un hombre en mi casa? ¿Sí? Recuerden que para la pregunta el verbo to be pasa a la primera posición. Is there a man in my house? En este caso yo podría responder de dos maneras. Podría decir que sí y una vez que contesto sí o yes, debo de complementar con la expresión there is. Aquí que estoy diciendo sí, nada más, solo estoy diciendo sí. En el caso de que quiera decir que no, entonces coloco no y there isn't. ¿Ya? Entonces recuerden, si es que quiero responder de forma afirmativa, coloco yes y acompaño con el there is. Si es que quiero responder de forma negativa, coloco no y acompaña el there isn't, es decir, en su forma negativa. Profesor, ¿y por qué there is y no there are? ¿Por qué? Porque la pregunta está con is there. Entonces también se responde con there is. Listo. A ver, vamos a ver una pregunta con el are there. Con esta misma oración. Entonces comienzo. Are there men in my house? Listo, miren, ¿qué dice aquí? ¿Hay hombres en mi casa? ¿Sí? Recuerden que men es el plural. ¿Hay hombres en mi casa? O yo podría especificar y poner 2 hombres o 5 hombres. Vamos a poner. Are there 5 men in my house? ¿Sí? En este caso vuelvo a hacer lo mismo. Coloco yes y acompaña el there. En este caso, there are. ¿Por qué? Porque la pregunta es con are there. Y en el caso de que fuese un no, coloco no, there aren't. Y listo, y ya contesté. ¿Qué significa? Yes, sí, no. Listo, a ver, entonces un repaso. Recuerden que el there is para sus 3 formas se utiliza con singular. A banana, a cat, a man. ¿Sí? Y el there are en sus 3 formas se utiliza con plurales. 2 bananas, 2 cats, 5 men. Listo. ¿Y cómo respondo? Respondo de la siguiente manera. Yes, there is. No, there isn't. ¿Sí? La expresión en afirmativo, la expresión en negativo. ¿Por qué there is? Porque la pregunta es con is, there. En el caso de que sea are there, se responde con there, are o there aren't. Muy bien. Listo, entonces vamos a la siguiente parte. Me dice, también podemos utilizar there is para sustantivos incontables.
Ahora, ¿qué son los sustantivos incontables? Ya, son aquellos sustantivos que yo no puedo contabilizar. Por ejemplo, a ver, aquí, si se dan cuenta, banana, gato, hombre, ¿sí? Yo puedo contar una banana, dos bananas, tres bananas, cuatro bananas, un gato, dos gatos, tres gatos, cuatro gatos, un hombre, dos hombres, tres hombres, cuatro hombres. Ya todos estos sustantivos que utilicé aquí eran sustantivos contables porque yo los puedo contabilizar. Pero ¿qué sucede? Existen algunos sustantivos que son incontables, es decir, que no se pueden contar. Por ejemplo, el arroz. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes han escuchado a alguien decir un arroz, dos arroces, tres arroces? No, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de sustantivo incontable. Por ejemplo, aquí la leche. ¿Sí? De igual manera, nunca he escuchado decir a alguien una leche, dos leches, tres leches, cuatro leches. Siempre dicen una botella de leche, dos botellas de leche. Ah, pero eso es diferente. Igual, de igual manera la carne, meat, carne, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Una carne, dos carnes, tres carnes? No, ¿verdad? Lo cuentan por kilos, pero simplemente carne es incontable, leche es incontable, arroz es incontable, jugo es incontable, té es incontable, agua es incontable. Entonces todos estos sustantivos que ven en la imagen son sustantivos incontables. Y me dice que para indicar que hay estos sustantivos incontables se debe de utilizar el there is. Por ejemplo, there is rice, hay arroz. There is meat, hay carne. There is cheese, hay queso. ¿Ya? Entonces recuerden, incontables se utiliza el there is. Listo, para resumir, para ir a los ejercicios, recuerden, el there is se utiliza para singulares e incontables y el there are para plurales, nada más. Listo, entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Aquí me dice exercises. Make sentences using there is, there isn't, there are, there aren't, according to the picture. Haz oraciones utilizando el there is, there isn't o el there are, there aren't de acuerdo a la figura. Listo, entonces miren, aquí yo tengo algunas oraciones incompletas. ¿Qué le falta? Le falta su there is, su there are o su there isn't, there aren't. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo voy a saber cuál de los cuatro va? Depende de la figura. Por ejemplo, aquí tengo a teddy on the chair. ¿Sí? A teddy on the chair. Un osito sobre la silla. A ver, yo veo la silla. ¿Hay un osito sobre la silla? Sí, ¿verdad? Entonces, como sí hay un osito, la oración tiene que ser en afirmativo. Diré, there is a teddy on the chair. Hay un osito en la silla. Profesor, ¿por qué there is y no there are? Porque aquí me está indicando un osito singular. Un osito. Entonces, va there is. Listo. Ustedes completan todos estos ejercicios. En el ejercicio número 2 me dice, answer the questions according to the picture. Responde las preguntas de acuerdo a la figura. Entonces miren, aquí yo tengo un refrigerador y me está haciendo algunas preguntas y yo tengo que responder. Responderé yes or not. Por ejemplo, aquí me dice, are there 4 bananas? Are there? Hay 4 plátanos. Yo vengo al refrigerador y cuento, a ver, 1, 2, 3, 4. Si hay 4 plátanos, como yo digo, yes, o mejor dicho, escribo yes y de allí there are. Listo. Yes, there are. Sí. O si quiero, extiendo un poquito más mi respuesta. Sí hay 4 plátanos. Listo. Esa es la forma extendida de la respuesta.
There are 4 bananas. Ya está. Entonces ustedes van a responder todas las preguntas. Por ejemplo, aquí que dice, is there a cake? ¿Hay un pastel? Are there carrots? ¿Hay zanahorias? Are there 12 eggs? ¿Hay 12 huevos? Entonces contaré cuántos huevos hay. Is there 1 jar of honey? ¿Hay un jarrón de miel? Is there bread? ¿Hay pan? Are there apples? ¿Hay manzanas? Are there 2 chickens? ¿Hay 2 pollos? ¿Ya? Entonces, dependiendo de la imagen, ustedes contestan yes or not. Listo. Y por último, para terminar, me dice homework. Make 12 sentences using there is, there isn't, there are, there aren't, according to the picture. Haz 12 oraciones utilizando el there is, there isn't, there are, there aren't, de acuerdo a la figura. Entonces, miren, aquí yo tengo una figura. ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo, a ver, vamos a mover un poquito. Debo de crear oraciones de acuerdo a la figura. Por ejemplo, aquí yo veo una planta. Entonces yo diré, there is a plant in the living room. There is a plant in the living room. Hay una planta en la sala. Por ejemplo, aquí, there is a cat. There is a pig. There are books. There is a dog. There is a sofa. There is a lamp. ¿Ya? Entonces ustedes completan 12 oraciones. Y por último, la parte 2. A ver, bajemos un poco más. Me dice, make 8 sentences using uncountable nouns you can find in your house. Dice, haz 8 oraciones utilizando sustantivos incontables que puedes encontrar en tu casa. Listo. Entonces aquí tienes que hacer 8 oraciones con sustantivos incontables. Esa es la parte importante. Por ejemplo, yo en mi cocina tengo pan. Entonces diré, there is bread in my kitchen. Hay pan en mi cocina. Y nada más. Entonces ustedes dirán, por ejemplo, there is a sugar in my kitchen. There is cheese in my kitchen. There is water in my kitchen también. Ya. A ver, otras in kitchen. A ver, ¿qué podemos decir? A ver. Esta. Nuevamente agua. There is water in my bathroom. Ya, en mi baño. Por ejemplo, así pueden cambiar un poco las oraciones. O simplemente en un cuarto colocan. Listo, chicos, entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Si es que tienen alguna duda o pregunta, ya saben que pueden hacérmela llegar a través de mi WhatsApp. De igual manera, si tienen tareas, prácticas que me deben, las pueden mandar al Classroom o también a mi WhatsApp personal. En todos los mensajes que les envío siempre mi número personal para que se puedan comunicar. Listo, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.